Buen Hernández, por aquí anda. Gusto en verlo, hombre. Prenda el micrófono. Sí, gracias, jóvenes. Ustedes han quedado patidifusos y confundidos con designados, así como nos confundió Ferrufino cuando abdicó. Ustedes se acuerdan. Pero miren, jóvenes, cuando yo veo el tema de los periodistas quejándose porque no tuvieron acceso a los hermanos, ni la familia tuvo acceso a ellos. La información que tengo es que ellos fueron tratados de la misma manera que trataron a Manuel Antonio Noriega cuando llegó. Él cuando llegó había que llevarlo a que se fichara o se registrara en los estamentos de la justicia y de la seguridad panameña y luego trasladado a la cárcel. En el caso de los hermanos Martinelli se trabajó de la misma manera y también hicieron esto con Mayer Mirachi cuando él regresó en la madrugada desde Colombia. El abogado Silvio Guerra, que tenía notas donde Mayer no podría ser detenido, sin embargo él fue llevado para que se fichara en la DIJ y después fue puesto en libertad. Eso en cuanto a las quejas de los periodistas que no pudieron ver a los hermanitos Martinelli. Además está un tema de seguridad. Pero a mí me invitaron precisamente para hablar sobre eso, sobre qué pasa con nuestro periodismo. Y yo mientras... Dígame. Pero René, la pregunta sería, los sujetos estos, nunca fueron llevados ante ninguna autoridad, hasta donde entiendo. Hay que ver esa partecita, porque ellos, acuérdense que ellos tenían que irse a registrar en los tribunales de justicia porque ellos van a tener que ir a marcar tarjeta. ¿Ya? Y para marcar tarjeta tienen que notificarse. Y para notificarse tienen que ir primero a esa justicia ordinaria. Y es lo que tengo entendido. Es más, el mismo papá se quejaba de que ni él los había visto. Y creo que hasta la ex primera dama también dijo algo similar. Habrá que esperar. Los detalles que tengo es que de ahí ellos fueron llevados exactamente como se hizo con Noriega y con el caso de Mayer Mirachi. Ahora, sí, adelante, profe. Hay un elemento que yo sigo sin entender. ¿Por qué Tocumen le dio ese tratamiento especial si sus abogados habían consignado 4, 8 millones, 7 millones, no me acuerdo cuánto, de fianza precisamente para que no lo condujeran a ninguna instancia de la justicia? ¿Por qué Tocumen, o quién le dio la orden a Tocumen de dar el tratamiento especial? Porque en el caso de Noriega sí tenía que venir a la cárcel, ellos no, porque habían consignado la fianza. Sí, Cabrera, pero es que ellos no fueron a la cárcel, ellos tenían que cumplir con un protocolo de registrarse. Es la información que manejo. Es el mismo caso que hablaba yo con el abogado Silvio Guerra cuando tocamos este tema. Mirachi no fue detenido en el aeropuerto, pero fue conducido a la DIJ para que se notificara. Y él tenía fianza. Más o menos el mismo tema de los hermanos Martinelli. Y también está el aspecto de la seguridad. En el caso de Noriega, algún loco podría salir y hacerle daño o dispararle a Noriega. Y ustedes no creen que lo mismo pudiera pasar con los hermanos Martinelli como está este país de caliente. Ahí me imagino que muchas personas que han sido afectadas y personas del bajo mundo, afectadas por lo que se dijo y no se dijo en los tribunales norteamericanos. Profesor, y si hacemos un balance de las coberturas que se le han dado a todos estos tipos de temas llamados así mediáticos, el tema de la llegada ayer de los hermanos Martínez Linares, las audiencias que ha habido últimamente y los hechos que han generado noticia, ¿qué raya se puede pasar a todo esto? Le hago una analogía. Nosotros tenemos los trabajadores formales, aquellos que están registrados en el Ministerio de Trabajo, que pagan seguro, pagan cuotas, pagan impuestos. Y tenemos los informales. La suma de los formales e informales está creando una confusión sobre lo que significa los niveles de empleo en Panamá. Si llevamos eso a nuestra profesión periodística, hay el periodismo formal, este que estamos haciendo nosotros con personas responsables, instruidas, que conocemos el manejo de la información, de la noticia, que editamos, que analizamos, que
nos ponemos a comprobar, a verificar, a medir, pero están aquellos que también dicen ser periodistas, pero están en el mundo de la informalidad. Nosotros en Panamá tenemos un ambiente interesante. Cualquiera se puede poner un carnet de periodista porque nadie se lo va a impedir. Ninguna ley se la puede impedir porque no existe una protección legal para decir quiénes son y quiénes no son. Entonces, la informalidad choca con la credibilidad de la formalidad. Y ese choque, ¿qué provoca? Que la gente quede despistada. ¿A quién le creemos? El mejor consejo es, por favor, vamos a buscar los profesionales serios que siempre nos están hablando con franqueza, con la verdad, que permiten la participación de todas las fuentes, y ese debe ser la referencia. Pero en Panamá no está pasando eso. Nosotros en las redes en muchos casos sobrepasan a los medios formales, pero resulta que las redes dan un abreboca y ese abreboca puede ser contaminante o puede ser efectivo. El desarrollo de ese abreboca, que es el plato fuerte, ¿dónde lo busca el lector, el televidente y radioyente? En los medios formales. Entonces, ese choque de formalidad e informalidad en esta profesión está creando un sancocho tremendo que, a final de cuentas, confunde a la población y caemos nosotros en los grandes errores a la hora de ejercer nuestro voto el 5 de mayo de 2024. René, la pregunta sería un poco eso que usted le llama informalidad, yo le diría que es lo que ha comenzado a surgir con las redes sociales y sobre todo en Panamá del periodismo que muchos denominan el periodismo activista, que son gente que son activistas políticos, activistas de corrientes, que realmente ni siquiera son periodistas, pero son activistas. Y como usted lo menciona, lo lamentable, René, es que creo, no sé usted, que mi percepción es que la gente, creo que de un nivel determinado de educación sabe discernir entre aquello que es el activista y que está buscando, ya sea por extorsión o por simplemente posición política, algo en el camino, de aquel que simplemente le está informando, porque incluso le preguntaría a usted, que fue profesor no sé si todavía lo es, en la Universidad de Panamá, hay una distorsión que incluso periodistas formados académicamente han tomado estas posiciones también, de periodistas activistas. Yo le pediría a quien maneja el Zoom, si me puede permitir compartir una imagen. Sí, puede compartir pantalla. Voy a compartir pantalla en estos momentos. Hay una imagen que quiero compartir con ustedes. ¿La ven? Correcto. No hay peor traidor a la patria que aquel ignorante que defiende al corrupto. Y dentro de ese mar de personas, nos encontramos con algunos periodistas que, como bien lo define el colega Jorge Luis Sánchez, son activistas. O sea, periodistas que salen alegremente a defender a una persona que huele, que tiene un tufo de corrupción. Esos son los que me preocupan, y no solamente el comunicador ignorante que defiende al corrupto, sino a esa masa ignorante producto de la escasa educación que las distintas administraciones le han permitido a los panameños. Entonces, uno se pregunta, la situación, el status quo de Panamá, de tener a un ejército de ignorantes, ¿le conviene al sistema político que tenemos? Tendríamos que decir que al sistema político que tenemos le conviene. Y yo escribía hoy, en esto que llamo glosas y algo más, que habrá que reformar la Constitución, y en el artículo que dice, para ser presidente se requiere no solamente que la persona tenga 35 años de edad, que sea panameño de nacimiento, que no haya sido condenado con una condena de 5 años o más, sino que habrá que agregarle a esa reforma constitucional y que cada panameño que quiera ser candidato a la presidencia demuestre que ha sido corrupto, que robó, que miente y que ha sido condenado, porque eso es lo que estamos viendo.
Y le voy a compartir otra imagen. Miren, miren lo que dice allí. Señores telespectadores, ya que no les podemos informar verazmente, vamos a intentar confundirles lo mejor posible. Gracias por su confianza. Eso está pasando en medios serios también, lastimosamente, y en medios informales. ¿Por qué? Como me lo decía un alto ejecutivo de RPC Televisión, ahora, dice René, las personas que invierten, las personas que compran medios de comunicación, es para tener un poder y ese poder usarlos como ellos crean conveniente en situaciones especiales. Así que también va ese mea culpa de quienes manejan también medios formales que a la hora de la hora. Por ejemplo, alguien me llamó para los tiempos de la invasión y me dijo, René, tú eres una fuente referencial sobre lo que pasó en la invasión. ¿Por qué Medcon llevó a Colamarco y a Balbino? ¿Por qué no te lleva a ti? Lo que pasa es que yo les voy a decir a ellos dos que ellos forman parte de los elementos de culpabilidad que permitieron la invasión, porque no tuvieron los pantalones para pararse frente a Noriega y decirle, comandante, esto no va para ningún lado. Pero entonces, con ese sesgo, convierten a la invasión en algo que degradó al país y en cierto sentido lo tiene, porque yo me opuse a la invasión. Pero también hay que ver las causas y darle al país todo el abanico de opiniones para que no tengamos al final a una gran población que está martirizando a quienes no fueron mártires de la invasión. No sé si me explico con esto. Ahora, me quedo pensando mientras escucho a René, un periodista de este país, que además ha tenido la oportunidad de ejercer como periodista, todavía lo recuerdo en su época de reportero en Canal 4, y además pues la dicha de dar clases. Siglo XXI, tercera década de dicho siglo, René. ¿Sigue teniendo vigencia la profesión de periodista? Esa pregunta muy interesante. Pareciera que la profesión como la conocíamos y como tal, pareciera que va a ser también, se le va a aplicar también una ley de extinción a como yo veo que va el asunto. O sea, ese periodismo que yo conocí, ese periodista de investigación y los medios, debido a esa lucha encarnizada que tienen con las redes sociales, que ha propiciado, por ejemplo, cuando yo veo el diario La Prensa que me llega todas las mañanas, me dan ganas de llorar. 2 suplementos de apenas 4 caras cada uno, 8 caras cada uno, donde prevalece la propaganda del gobierno. Usted sabe, Edwin Cabrera, que antes la prensa se daba el tupé de rechazar la propaganda del gobierno para mantener la imparcialidad y el equilibrio. Es más, hay un gran ejemplo de la prensa siendo Winston Robles director, y usted lo debe recordar, Cabrera. Ellos iban a sacar una noticia fuerte contra Kevran Wireless. Y alguien del medio le filtró a los ejecutivos de Kevran Wireless que eso iba a pasar. Y la gente llamó a la prensa amenazando con quitar una de las pautas más grandes que tenía la prensa. Y Winston Robles se paró y dijo, una cosa es la noticia publicitaria y otra la noticia como tal. Y el reportaje contra Kevran Wireless salió. Kevran Wireless se fue de la prensa, pero al mes regresó. Ahora, eso en aquellos tiempos donde la prensa tenía que aumentar la cantidad de páginas porque había una gran cantidad de publicidad que no sabían qué hacer. Pero ahora la propia prensa hizo reportajes quejándose que la distribución del Estado versus la efectividad y la penetración de los medios no se compagina con que a unos medios impresos le hayan dado 1 millón y pico y a la prensa $250,000. En eso tienen razón, pero eso porque ahora la situación está crítica. Entonces, yo veo que vamos hacia la extinción y veré también a los medios dejando de contratar ya con la reglamentación del Ministerio de Trabajo y
hacerse de aquellos que se conocen como freelance, periodistas que se contratan para determinada investigación, la hicieron, te pagué, te fuiste y espera que te asigne una nueva función. Así que mientras tengamos el panorama que tenemos, mientras no exista la voluntad política de crear un documento legal que legitime la profesión, no aquel documento de decir que solamente los directivos de los medios tienen que ser panameños, como pasó con la ley 67 de 19 de septiembre de 1978. Una ley de avanzada, pero que ya le quitemos esa abrogación de la gente de decir yo soy periodista cuando no lo eres. Hace poco, y tal vez ustedes son conscientes que James Aparicio, en uno de sus comentarios, habló de cerrar las escuelas de comunicación de las universidades. Él habló de cerrarlas para que se dé una reingeniería y que vuelvan a surgir. Yo todavía no le he contestado a James Aparicio, pero las escuelas no te dan todo. Las escuelas te permiten que tú adquieras la semilla y el resto, el abono y el crecimiento de tu parte. Aquel estudiante universitario que va a estudiar 4 o 5 años para después salir a buscar trabajo está equivocado. Desde que tú entras a una facultad, de una vez tienes que relacionarte con los medios. Es más, yo criticaba a las universidades y sigo siendo crítico que por qué los trabajos que le ponemos a los estudiantes tienen que hacerlo en los laboratorios de la universidad. Si ese laboratorio no es el que le va a dar trabajo. Esa gente hay que mandarla a la calle y a los medios a investigar su trabajo porque van a ir a lo que pudiera ser su futuro centro laboral. Ah, no, pero como yo pagué por el laboratorio en la matrícula, tengo que hacer mi trabajo en el laboratorio. Sí, lo vas a hacer. ¿Y qué pasó? ¿Quién te conoce? Y les digo, desde el primer año escriban artículos, dense a conocer, por favor. Sí, nuestro futuro, Edwin, es incierto. Yo tengo una opinión, me voy a atrever a dar una opinión para escuchar las otras y seguir escuchando la interesante versión que nos da René Hernández. Pero fíjese que yo que no soy periodista, pero que he estado vinculado, hoy por hoy yo tengo mi propia conclusión, René, fue exactamente lo contrario. Las escuelas de periodismo o las facultades o de medios de comunicación, de periodismo, hoy por hoy son más necesarias que nunca antes, porque es que este aparato, que cualquiera lo activa y escribe exactamente lo que le da la gana. Y ayer me cuentan, porque yo no lo vi, me cuentan que lo del espectáculo ayer en Tocumen era casi que circense, ¿no? Y probablemente los que estaban allí, que sí son periodistas, sí sabían cómo hacer la cobertura. Y sí sabían a dónde ir y a dónde no ir y qué hacer o qué no hacer. Pero lo más importante es qué vas a presentar en las redes sociales o en el medio de comunicación de lo que estás cubriendo. Porque lo que ocurre ahora es que cualquiera entra a Twitter, abre una cuenta y comienza a publicar información. Pero mientras tanto, un muchacho, una muchacha que entra a una facultad, a una escuela de periodismo, la teoría dice que lo han, como acaba de decir René Hernández, lo han preparado, lo han formado para que sepa administrar la información y no para irse en el entusiasmo de que hay arriba y que hay abajo. Entonces, por eso que en mi opinión, por eso que quise escuchar la opinión de René Hernández. En mi opinión, hoy por hoy, tiene más vigencia que nunca, en mi opinión. Sí, la academia no va a desaparecer, pero la profesión, si nosotros no hacemos un alto, pudiera de repente estar en una situación muy peligrosa. Y también la parte de la unidad. Si usted se va a las redes sociales, se dará cuenta que hay grupos de periodistas donde uno dice, hay periodistas por la noticia de Colón, 24/7, infórmate no sé qué, y somos los mismos, porque nos hace falta también la unidad. Miren las organizaciones que existen en periodismo, el Fórum, el Colegio, el Consejo, el Sindicato. El sindicato. Entonces, deberíamos tener un solo organismo para velar por los intereses.
Y cuando yo en una ocasión escribí, creo que a Edwin le debe haber llegado lo que yo escribí, y yo lo repito, Edwin Cabrera dice que no es periodista, pero es más periodista que aquellos que dicen ser periodistas. Y para orgullo de Edwin, nuestro primer director, cuando se fundó la Escuela de Periodismo, el 27 de julio de 1961, una persona autodidacta, para no llamarle empírico, ¿ya? Así que, por eso, la ventaja que tenía esa ley en los tiempos de los militares, que a partir de ese momento, todo el que quería ser periodista tenía que venir de la academia, pero los que en ese instante ejercían la profesión, la ley les permitía demostrar 5 años continuos para que tuvieran la idoneidad, y esa ley fue todavía más flexible, 3 años con un permiso especial, y cuando cumplían los 5 años, aquí está la idoneidad. Yo conservo mi idoneidad, que parece una especie de cédula, que es un librito rojo, no recuerdo el número de mi idoneidad. Pero la pregunta es, ¿un carnet de idoneidad te hace más o menos periodista? Eso va a depender de ti. Va a depender de ti. Profesor. Fíjense. Sí, dígame. A mí me preocupa, dando seguimiento al comentario del profesor Cabrera y a su reflexión, sobre la formación de los periodistas, tanto los estudiantes en las universidades como aquellos que ya están trabajando en los medios. Hay un detalle que ha afectado y que le resta mucha credibilidad a los periodistas en esos tiempos, y es la ética. Yo siento que ese moldeo que se le da al periodista en favor de la ética y en favor de cómo se debe dar la información y cómo se debe actuar en el medio, es un problema de la sociedad inclusive, es algo que nos está faltando dentro de la profesión y dentro de la carrera. Y se ve reflejado en muchos profesionales en el medio, tanto en el medio tradicional como en las redes sociales, que han sido también producto de la crisis que están viviendo los medios de comunicación tradicional. Quería conocer su reflexión sobre este tema. Mire, Leonardo, aquí se presenta un tema interesante, que no solamente se vive con los periodistas. Yo clasifico a 3 profesiones que mantienen al país patas para arriba, y perdona la expresión, que son la profesión de periodista, la profesión de abogado y la profesión de político. Si usted se da cuenta, el mayor porcentaje de las noticias giran en torno a estas 3 profesiones. ¿Qué pasa? En una ocasión conversaba yo con el doctor César Quintero, una eminencia en derecho constitucional ya fallecido. Fue presidente del Tribunal Electoral en los tiempos de las elecciones de 1984, autor del sobrenombre Fraudito, cuando él dice que había un pequeño fraudito, y Edwin hará historia y se recordará de aquello. Y Nicolás Arrito Barreta se quedó con ese sobrenombre de por vida. Mientras él viva, Fraudito. ¿Qué pasa? Yo le decía lo mismo, doctor César Quintero. ¿Qué pasa que yo veo en los tribunales a los abogados hablando un lenguaje impropio de la universidad, tratando el derecho de una manera increíble, estafando principalmente a extranjeros en aquella época, tratando de sacarle papeles y le cobraban y nunca hacían el trabajo? Y don César Quintero me lanzó esta expresión: René, cuando ellos salen de la academia, salen formados, así como salen formados los que salen de la ACAPOL, la Academia de Policía allá en Gamboa, salen formaditos. Pero ¿por qué en la calle se vuelven coimeros? Esa es la gran pregunta. Es que lo que pasa es lo siguiente. Hay un periodista polaco que ya murió, que él decía, para ser buen periodista tienes que ser una buena persona. Pero si un periodista ejerce la profesión y el tipo es amenazador, es perequero, es vengativo, le importa un bledo con la vida y lo que pasa, esa persona nos va a dejar mal, a pesar de que sale con el título de la academia. Y así va a pasar con el abogado, así va a pasar con el policía, y así va a pasar con el político. Termina en politiquero. Si a mí me preguntan, en la academia, sí, lo formamos. Yo fui el creador del primer contenido de la cátedra Ética y Legislación Periodística, que se llamaba en aquella época. Y hacíamos énfasis en lo importante de la ética en el ejercicio de la profesión. Y en aquella administración, siendo decano el profesor Hipólito Donoso y el rector, el director
que hace poco fue condecorado por el presidente Nito Cortizo, que se me va el nombre, farmacéutico. Seferino El doctor Sánchez. Sánchez. Sí, Seferino Sánchez. En aquella época, nosotros publicamos suplementos sobre la ética, revistas sobre la ética, calcomanías sobre la ética, calentadores para que los periodistas, los estudiantes que compraron los calentadores y atrás decía por la ética. Hicimos énfasis en la ética, pero ¿qué pasa? Cuando van a la calle, ¿qué ocurre? O se mantienen incólumes, no se contaminan o se contaminan. Yo no sé al final qué pueda pasar. Bien, yo le puedo hablar de ejemplos en el caso personal. En el 83, cuando venían las primeras elecciones, después del 68, elecciones del 84, yo entrevistaba, y voy a dar el nombre aquí, a don Arnulfo Escalón Ríos, y tenía al lado a César Pereira, los dos ya murieron. Y después que yo terminé la entrevista, el hombre me pone 2 billetes de $100 aquí en el bolsillo. A mi camarógrafo, que me va a reservar el nombre, se le hicieron los ojos así, grandes, porque él pensaba, a mí me tocan 100. Yo le dije al señor Escalona, lo lamento, señor, a mí me pagan por mi trabajo. Creo que usted se está equivocando. Y así le puedo contar ejemplos. En una ocasión hubo un camarógrafo que se puso en contubernio con un empresario. ¿Para qué? Para que a la hora que se editara la noticia le diera más tiempo en el aire al empresario. Y resulta que el camarógrafo recibió la plata en RPC. Ese día hubo una emergencia, alguien editó el trabajo y el empresario nunca salió en lo que llamamos nosotros una edición en silente, que son imágenes donde el locutor habla por encima de la imagen, el presentador que está en los estudios. Al final, el empresario se quedó con los Eletas, que eran los dueños del canal, y los Eletas mandaron a votar al camarógrafo. El empresario le dijo, como dice Ari Espino, ¡ay, mi plata! ¡Ay, mi plata! Pero los Eletas le dieron al camarógrafo, váyase por la orillita y entiérrese. Oiga, Pero, René, dígame. lo escuchaba hace un rato cuando le respondía al profesor Cabrera sobre el tema de la formación y lo que comentaba de Jane Aparicio. Yo siento que lo que hay que las nuestras, tanto en las públicas como en las privadas, es que debe hacerse una reformulación del periodismo, porque obviamente el periodismo que usted y yo, y tal vez Leonardo estudiamos, no es el mismo periodismo que hay en la calle, o no hay en la actualidad por producto de las redes sociales. Y lo digo porque siento que, por un lado, como usted lo menciona, y me parece muy, muy acertado el tema de la ética. Al final no le puedes enseñar ética a quien es ladrón. A ese no le puedes enseñar ética. A quien es mentiroso no le puedes enseñar ética. Y por eso a mí me cuestan las cátedras de ética en las universidades, porque tú no le enseñas a ser bueno a alguien que es malo. Pero dicho eso, yo lo que no le parece a usted que lo que está ocurriendo es que los mismos medios no han entendido el cambio que ha dado el periodismo y al final no se han planteado una reformulación dentro de los medios de comunicación tradicionales, porque hay otros, y le digo, hay medios internacionales que uno ve muy jugosos, tanto televisivos como en prensa escrita, por lo menos en portales de prensa escrita, y tienen otros enfoques porque han ido explorando nuevos géneros periodísticos que tienen como mayor validez hoy que hace 20 años. No sé, ¿qué piensa usted de todo esto? Usted toca un tema muy interesante. ¿Hasta dónde los medios pueden contribuir a fortalecer el equilibrio, el balance, la ética en el tratamiento de la información? Sí, allí radica gran parte de la responsabilidad. Porque, para ponerles un ejemplo, yo veo el asunto de esta manera. Hay un medio que quiere ver a Martinelli enterrado, muerto, preso. Hay otro medio que lo quiere ver en la playa disfrutando de los grandes placeres de la libertad. Y en el centro aparece otro medio que se llama La Estrella de Panamá, que nos demuestra un cierto equilibrio. Los excesos de aquel por ver a Martinelli preso no entran en el mundo de la ética. Ellos se convierten
en elementos de propaganda al servicio de una causa que no debe ser. El otro que lo quiere ver gozando de la libertad, lo mismo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le vendemos nosotros a esa opinión pública? Si los medios en ese aspecto que toca Jorge Luis Sánchez no se detienen y no reflexionan, no se reinventan, esos medios cada día van a recibir el rechazo de esa población que será el catalizador para que ellos tengan esa savia, ese alimento que se llama publicidad. Y además, con empresarios que ya no creen mucho en los medios tradicionales, sino que se están yendo a las redes sociales porque lo ven como un mensaje súper directo. Y tenemos a un YouTube que cuando usted marca en visitas, le manda a usted plata. Oiga, aquí le voy a mandar este dinero porque usted es youtuber. Entonces, los medios tienen que reinventarse. Y una de las maneras de reinventarse es ofrecerle a la población la información tal como es, donde se involucren a todos los actores en la misma edición, en el mismo número. Y otra cosa importante también. Alguien me preguntaba, profesor, ¿pero usted qué gana escribiendo todas las mañanas esas glosas y algo más donde toca un tema relacionado con lo que pasa en el país? Yo le digo, de paso hay algunos suscriptores que pagan por ese servicio. Pero en realidad yo lo hago porque la persona que es periodista tiene que tener eso en cuenta que se llama vigencia. Y la vigencia es estar en el medio aportando elementos o entregas periodísticas que contribuyan a la reflexión nacional. ¿Y por qué lo digo? Porque en eso están fallando nuestros docentes. Solamente se han concretado a la academia y se han olvidado que ellos tienen que estar también en los medios de comunicación como elementos de referencia que permitan, uno, estar actualizados y analizar con los estudiantes lo que pasa. Miren, los estudiantes que han pasado por mi mano saben que el abrebocas de mi clase es novedades. Vamos a analizar lo que está pasando, por qué está pasando, cuáles son las opiniones y las recomendaciones, y después entramos a clase. Pero para hablar de novedades, usted tiene que estar en la actualidad. Pero un estudiante que le pregunta a un profesor de comunicación social o periodismo, oye, ¿usted sabe lo que pasó anoche en la terminal de Tocumen cuando? No lo sé. No, esto no puede ser. Entonces sí, los medios de comunicación, propiamente los dueños, tienen que hacer algo por ofrecerle a la población lo que es. Y yo lo digo en diferentes foros y reuniones. Si en Panamá y en el mundo dicen que se premia la meritocracia, ¿por qué razón Radio Panamá prescindió de los servicios de un hombre que tenía la jornada matinal o matutina en un prime time, una audiencia de lujo? Entonces, ahí tenemos un ejemplo. ¿Premiamos la meritocracia? No la premiamos, porque los medios dicen, los dueños dicen, esto es mío, y aquí yo hago lo que me da la gana. Señor René, he estado escuchándolo detenidamente en todo lo que nos ha estado comentando. Y al principio, cuando empezamos a hablar sobre los hermanos Martinelli, usted comentaba, esta fue la información que me ha llegado. Por lo que me gustaría preguntarle, ¿cuáles son esas 3 funciones claves de los periodistas que se han perdido con el tiempo? He escuchado muchas veces que un periodista nunca debe dar su opinión, pero se suele hacer. ¿Esto es correcto o estoy equivocada? Depende del género periodístico. Usted tiene el género editorial, donde puede desparramarse dando su opinión. Usted va a escribir a nombre de la empresa y es una opinión de la empresa que la escribe un periodista. Usted puede hacer un comentario y usted da su opinión. Usted puede incluso hacer un reportaje y el reportaje puede empezar con una opinión o con una hipótesis que en el desarrollo de la investigación va a comprobar si es teoría, es ley o se queda en hipótesis. Depende. Pero cuando usted cubre una noticia como tal, el periodista no debe involucrarse en esa noticia porque si se involucra, contamina. Usted no puede ir a cubrir una información de un accidente de tránsito y decir frente a cámara, por
lo que este medio de comunicación ha observado, el carro blanco con la placa tal es culpable por esto. No, pero usted no es un juez de tránsito. Usted está cubriendo una información para dar a conocer un accidente. Si tiene un testimonio, un testigo que vio, ponga a ese testigo a que hable, pero no, que no puede entrar a la interpretación en ese momento, porque de repente el carro que usted vio que era culpable, resulta que él giró porque lo chocaron por atrás y quedó en vía contraria, y usted no sabía que ese carro iba por su vía, pero fue chocado por atrás y quedó en vía contraria, haciendo parecer de que era culpable. Entonces sí, nosotros tenemos que alejar nuestra opinión. El sujeto no se debe meter en el objeto cuando tratamos la información, pero en los otros géneros se puede hablar y opinar, pero incluso tenemos que opinar en los otros géneros con la ética y con el equilibrio. Miren, hay un caso patético sobre opinión. Cuando venía Semana Santa en RPC Televisión, ellos tenían un editorialista que él se llama Chicho Puga, no recuerdo su nombre, y él llegaba a una cantina que le llaman La Cabaña, o lo que el viento se llevó cerca de RPC, y ahí se metía sus tragos porque él era un escritor muy prolífico, pero bajo los efectos del alcohol. Cuando los electas le llaman y le dicen, te queremos aquí para que escribas un editorial sobre la Semana Santa. Y él preguntó, ¿y ese editorial lo quieren a favor o en contra de Jesucristo? O sea, eso. Porque el editorial es una pieza de opinión para atacar a través de la crítica, a través del sistema admonitorio, a través de la apología o a través del combate. Son los 4 editoriales más fuertes que se utilizan en los medios de comunicación y que deben prevalecer, no solamente en los periódicos, la radioemisora y la televisora deben tener todos los días un editorial para saber cuál es la opinión de la empresa sobre un acontecimiento determinado. Ya, ahora sí, definitivamente que conversar con usted para muchos ha sido un gran honor, creo que para todos, para no decir mucho, y hemos aprendido bastante más sobre la función de un periodista. Siempre. Hablar con René Hernández siempre se aprende, siempre me impresiona, a mí me impresiona, y lo digo en toda honestidad, siempre que hablo con él, que no es a cada momento. ¿Y por qué? Porque es un periodista que conoce, ha estado en todas las facetas del periodismo de este país, y porque tiene esa capacidad de ahora también ser docente, es que cada vez que se habla con René Hernández siempre se aprende algo. Mira, Orman no sabía la historia de Chicho Puga, René. No sabía. No, de esta forma hay que sacarlo del país si no se sabe esa anécdota. Buenísima. No sabía. Yo entro después, profe, acuérdate que yo entro después a México, ya cuando no existía el Chesterfield. Bueno, pero René, te voy a dar una perla, pero no te voy a decir el nombre, obviamente. Ok. Hace varias semanas atrás, tenía yo una reunión y era con un dueño de medio de comunicación social de este país. Y entonces, él, que es más viejo que yo además, me contaba esa anécdota a su manera, como que se acaba de enterar, y entonces él decía, ¿tú puedes creer? Yo, tú ahora que te sabes esa anécdota de vieja, ¿qué te pasa bien? Yo no la sabía, yo sí. ¿Cómo va a preguntar si a favor encuentro Viernes Santo? Dueño, un dueño. Oiga, don Edwin, yo quiero aprovechar la coyuntura para repetir las palabras que le dije a Melissa Nicole Lazarus. En la universidad también administro una cátedra que se llama Uso y Manejo de la Voz. Y le dije a Melissa, usted tiene una voz extraordinaria. Me encanta la voz de Melissa. Eso no me lo dijo. Sí, no, es que los piropos no solamente tienen que ser en petit comité o en circuito cerrado. Lo hago aquí también. Muchísimas gracias. Qué honor que recibir esas palabras por parte de usted. Buen tema de conversación y esperamos tenerlo próximamente con nosotros aquí en 5 a las 5 para seguir conversando sobre otros temas de actualidad. Este tema es muy apasionante. Este tema es muy apasionante. Así es. Profesor, antes que se vaya, y no es por hacerle publicidad, pero sí, yo creo que el próximo programa lo podemos hacer en Cafetear. Oye, por favor, el único lugar donde se come como en casa. Y aprovecho para hacer público, antes de que se vayan, que los invito a que hablemos de un tema interesante, la epilepsia.
es una enfermedad que está creciendo como la hierba mala. ¿Por qué? Porque el cerebro le está diciendo a la juventud y a la niñez, descansa, déjame descansar, déjame resetearme. Y los niños no lo hacen. Y de repente llegan los cuadros de convulsiones. ¿Por qué? Porque la epilepsia es una forma del cerebro de desconectarse. El cerebro se desconecta del cuerpo y por eso que las personas que caen con convulsiones quedan sin control de sus movimientos. Y lo digo porque me gustaría aprovechar para que promovamos mi libro de casi 400 páginas intitulado Confesiones de un epiléptico, porque yo desde los 13 años sufro de la enfermedad y ahora me he abierto. ¿Por qué? Porque ya no tengo ningún problema de que la gente cuando me ve en un río, en una playa, esté atento pensando que me va a dar, que la gente esté atenta pensando que me va a dar una convulsión. Incluso en mi libro yo narro que cuando hice un casting para ser presentador de televisión, tenía la voz, la improvisación, dominio del tema, movimiento gestual excelente, pero cuando me preguntan en recursos humanos que si yo padecía una enfermedad, y yo dije, soy epiléptico, hasta ahí llegó todo. Imagínense a un epiléptico dando la noticia y que le entre una convulsión en plena transmisión. Le impresionó tanto la noticia que le dio un ataque. Me convierto yo en noticia. Entonces, cafetear, ¿qué significa? Café, tertulia y arte. Pero también significa café, Alejandro, Alfredo y Alberto, Teresa y René. Y además cafetear es un verbo para que la gente diga, yo cafeteo, tú cafeteas, él cafetea, ellos cafetean, nosotros cafeteamos, vosotros cafeteáis. No, es un verbo. Es un verbo. Es un verbo, Edwin. Es un verbo. Así que el verbo cafetear. Bueno, yo he cafeteado entonces, porque yo he estado allá. Ok, hermano, perfecto. Y ustedes van y con gusto los atiende el propietario, que se llama Alfredo Felipe Hernández Patiño, y la señora María Teresa Patiño Amor, que les aprecia mucho. Así es, mi amiga María Teresa. Gracias, René, muy amable. Un placer y que Dios nos bendiga. Gracias. Gracias. Son las 6:08 de la tarde.